digamos, mi parte es darle las bienvenidas a este nuevo Afilando. Nos tiene muy entusiasmado poder trabajar para ustedes, poder seguir teniendo vivo este proyecto que amamos desde hace 5 años. Para aquellos que vienen por primera vez y para no aburrir a los que ya me han escuchado varias veces, el Afilando toma su nombre de una fábula entre dos leñadores que compiten y gana el que no había parado en ningún momento. Entonces, frente a las mismas circunstancias, mismo tronco, mismo tiempo, gana el que había parado. Entonces el perdedor le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y el ganador le dice, cada vez que me viste parar, estaba afilando mi hacha. De la misma manera, nosotros proponemos cada tanto parar y convocamos a gente que se ha desarrollado, que tienen maneras distintas de hacer o de ser. Hoy es una amiga de la casa porque ya vino como 3, 4 veces, nos acompañó en los distintos lugares que hemos estado y ahora nos acompaña virtualmente. Y viene a eso, a mostrar maneras diferentes de hacer coaching y de ser coach. Así que le quiero dar la bienvenida, no le quiero robar tiempo porque sé que ella tiene planeado dinámicas y mucho para compartir, así que lo voy a dejar acá, me consumí 1 minuto para decirles a todos bienvenidos al Afilando Coaching. Muchísimas gracias a Carolina Bayón, que nos hace el soporte, es parte del equipo con toda la parte tecnológica. Gracias a Gabriela Cócaro, que difunde y hace todo lo que haya que hacer para que esto sea un éxito. A Bettina Burrone, que es nuestra líder, sin lugar a dudas, a Marcelo Vigarra, que hoy está con una circunstancia personal y por eso no está presente, pero que por ahí sí puede aparecer en algún momento. Y le quiero dar la bienvenida a alguien que se suma al equipo, que es Javier Jury, que está acá también acompañándonos, con sus competencias tecnológicas también. Así que gracias, Javier, por sumarte al equipo. Queremos, gracias y bienvenido. Queremos que el Afilando siga estando y lo estamos logrando. Y lo estamos logrando porque todos ustedes se inscriben y nos dicen de esa manera que sí, que este espacio genera valor. Así que muchísimas gracias a todos, gracias al equipo y bienvenida, Patti, todo tuyo para vos. Muy bien. Bettina, ¿ibas a ir vos o no? No, todo tuyo. Nos entregamos a ti, Pati. Muy bien. Buenísimo. Bueno, presentación, Mirna, porque justamente nuestro tema de hoy es cómo enseñar, cómo capacitar a través de cuentos, y justamente el Afilando partió de un cuento, ¿sí? El cuento que nos explica una herramienta. Entonces, podemos aprovechar para decir, bueno, este cuento, que es un cuento conocido, podemos asociarlo a un concepto. Uno puede ser muy productivo o puede generar lo que se llama capacidad. Cada vez que el leñador está hachando, está produciendo. Cada vez que para afilar el hacha, está generando capacidad productiva. Y está bueno que ustedes miren, por un lado, qué maravilloso que son los cuentos, la impronta que tienen, y que además los podemos vincular a conceptos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Yo les voy a explicar algunos conceptos a través de un cuento. Les reitero lo que habíamos pedido hace un ratito. En este momento tenemos 39 personas. En la medida que ustedes puedan, según su Wi-Fi, traten de encender la cámara para vernos las caras, para que sea lo más personal posible, para que no estemos tan lejos, ¿sí? Si en algún momento necesitan apagarla porque pasa gente, fantástico. Siempre en lo posible traten de estar con la cámara, y si en algún momento sienten que no les da la conexión, sí, por supuesto, apaguen la cámara porque consume Wi-Fi. Bueno, yo les cuento que yo estudié Ciencias de la Educación y no sabía, cuando empecé la carrera de Ciencias de la Educación, que me iba a dedicar al coaching, porque no existía el coaching. Pero está bueno saber que el coaching es un espacio de educación, no es un espacio terapéutico, ¿sí? Puede resultar sanador, pero no es un aprendizaje. Cuando yo empecé a hacer algo parecido, que ahora llamamos 94, le llamaba aprendizaje emocional. Yo sentía que había que ir como la gente. Y en ese momento
tampoco existía una mezcla de PNL con la psicología de Jung, y fui armando un tipo de coaching que se llama coaching reversible, que es el que vamos a estar aprendiendo hoy, y se los voy a compartir. En algún momento, les cuento un poquito cómo es nuestro día, ¿sí? Vamos a estar 1 hora y media, en 2 momentos vamos a hacer una dinámica en grupos, o sea, vamos a habilitar salas, el programa en forma randómica va a decidir quién se va con quién, así que en el momento en que lleguen a las salas se organizan rápidamente para producir un trabajo conjunto, y más o menos 7 minutos, 8 minutos después los traemos de vuelta y hacemos la puesta en escena. De esa manera hacemos algo muy, muy, muy participativo. Esa es la idea que tenemos de nuestro encuentro de hoy. Entonces voy a arrancar contándoles un poquito qué es la reversibilidad. Espérense que llegamos, ahí está. Dedito para arriba si están viendo el PowerPoint. ¿Sí? ¿Se ve el PowerPoint? Muy bien, muchas gracias, ahí está. Bueno, acá pueden ver un poquito qué es la reversibilidad, ¿sí? Ni blanco ni negro, sino blanco y negro a la vez. Es un poquito la magia de lo que es la reversibilidad en una sola imagen. Nosotros vamos a pensar que la reversibilidad consiste en una mirada de las polaridades que todos tenemos. Y sería la posibilidad de oscilar, de ir y volver con comodidad entre un polo y el otro. Desarrollar la reversibilidad implica la capacidad para imaginar en forma coordinada todo el conjunto de acciones realizadas y regresar al punto de partida, ir hacia un polo, ir hacia el otro. Es un enfoque valioso para realizar un cambio porque brinda opciones. Al ir de un polo al otro, del blanco al negro, habilita todos los grises. Ya se imaginan ustedes, coaches, que cuando nosotros recibimos a un coachee, y el coachee tiene una disyuntiva, tiene un dilema, nosotros muchas veces necesitamos cambiar el observador, que no tenga que elegir entre esto y aquello. Y en esto vamos a estar trabajando hoy. ¿Cómo cambiar el observador desde adentro? Reversibilidad vamos a trabajar con 5 postulados. El primer postulado dice que la realidad es una sola, y es la mente consciente la que percibe dualidades. ¿Sí? La realidad es una sola, y es la mente consciente la que percibe polos opuestos. Esa dualidad la interpretamos como una disyuntiva excluyente, o hago esto o hago aquello. Postulado número 3, uno de esos 2 polos ha sido calificado como inadecuado, y por lo tanto ha sido reprimido. Estoy entre esto y aquello. Por ejemplo, intento ser siempre amable y no ser nunca jamás agresiva, porque es inadecuado. La reversibilidad bucea en ambos polos, en los 2, para habilitar a ambos, con sus ventajas y desventajas. Entonces, cuando logro eso, aceptarlos, incluirlos, integrarlos, entre ambos polos se me va a abrir un abanico de posibilidades intermedias, que van a acción. Vamos a pensar un poco juntos. Entonces nos encontramos, hola Andrés, nos encontramos con Andrés en el medio de la sala. Muchas veces nos encontramos con que nuestro coachee tiene una divergencia, una disyuntiva, o nos dice que está habilitando un camino de comportamiento y el opuesto es inadecuado. Una de las grandes diferencias del trabajo de reversibilidad es que nosotros intentamos quedarnos con los 2 polos. No permitimos que uno sea bueno y el otro malo. Intentamos que los 2 sean buenos y los 2 sean malos. Es como si yo le dijera que tengo un enredo, voy a intentar que la persona descubra el choque que tiene en ese enredo, separo estas 2 partes, una va a ser buena y otra va a ser mala, muy lentamente vamos a intentar darles la vuelta. La buena también va a ser mala, la mala también va a ser buena, con lo cual la persona va a poder en algún momento complementarlas, ¿sí? Integrarlas. Ese sería un poquito el camino, en poquitas palabras, de la reversibilidad. Hay algunas personas en la sala que han estado en otras charlas que hemos dado sobre reversibilidad, y entonces saben de qué se trata. Hoy quería presentárselos, aunque sea una pequeña presentación, antes de ir a nuestro tema de hoy, que es el de los cuentos.
Nosotros vamos a estar trabajando con un cuento que tiene 2 partes, y para los que llegaron recién, porque les cuento que ya hay 45 personas, vamos a hacer en 2 momentos una dinámica. ¿Sí? Les voy a contar un cuento, la idea es que ustedes pueden ir tomando nota, pueden ir sacándole fotos a la pantalla, lo que ustedes necesiten, y en algún momento vamos a llegar a una dinámica. Cuando esto sea, van a irse en grupitos de 4 personas. Cuando esto suceda, les pido que traten de organizarse lo más rápido posible, los 4 que van a trabajar juntos. Hoy tenemos un tiempo acotado. Una de las magias que yo encontré del trabajo por Zoom es que hay que hacer que los participantes participen muchísimo y hay que ir y volver. Hay que llevarlos y traerlos con tiempos cortitos. Así que si estamos listos, si necesitan escribir, escriben por el chat, ¿sí? Y tenemos a Carolina y a Betina y a Javi que están constantemente leyendo, como para cualquier cosa me whatsappean o me mandan mensajes. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a nuestro cuento de hoy, y dice así. A ver si lo ven. Ajá. Muy bien. Díganme si están viendo el PPT, nuevamente, dedo arriba. Muy bien, muchas gracias. Ustedes saben que hay un tiempo entre que yo comparto y que ustedes ven. Entonces, bueno, una manera de estar segura de que están mirando es pedirle los dedos. Bueno, este cuento que vamos a trabajar hoy se llama ¿Quién tiene el volante? Vamos a ver en qué consiste. Carlos va por el pasillo y al pasar por su dormitorio ve su celular encendido. Se acerca, alguien está llamando. Carlos dice, hola. Hola Carlos, soy el pintor, estoy en la puerta de tu casa tocando timbre. Ah, es que no estoy en casa, que con mi mujer nos vinimos el fin de semana al Tigre. Pero vos me dijiste que venga el sábado a la mañana. Sí, sí, claro, es que está mi hijo Rodrigo en casa, tocá de nuevo que se va a despertar. Mirá, Carlos, ¿cómo te explico? Hace 15 minutos que le estoy tocando el timbre y hace 10 minutos que te estáis llamando a vos. Me voy, flaco. Carlos piensa, a este pibe lo voy a matar. Espérame un poquitito más que yo me ocupo. Y el pintor le dice, está bien, Carlos, pero te voy a cobrar 1 hora más. Como ven, acabamos de empezar, ya tenemos un drama. ¿Qué va a pasar con Carlos? Carlos se va a la cocina, Laura está lavando los platos y Carlos le dice, no lo soporto más, Laura, no se le puede pedir nada. ¿Qué pasó? Y Rodrigo, hace 15 minutos que está el pintor tocando timbre y él duerme. Bueno, llámalo vos. ¿Te pensás que no lo llamé? Hace 10 minutos que lo estoy llamando. No se puede contar con Rodrigo. Listo, me voy a Capital. ¿Pero cómo? ¿Ahora? Sí, Laura, ahora. El pintor vino expresamente, me va a cobrar 1 hora más. Y esta vez Rodrigo me va a escuchar. Bueno, pero quizás se durmió tarde porque se quedó estudiando. Vos sabés que no está estudiando. No lo protejas más, Laura. Por eso Rodrigo hace lo que hace. Esta vez me harté. Rodrigo se va de casa. Si teníamos un problema, gente, hasta hace un ratito, ahora tenemos un problema más grande, como se dan cuenta, y sigue, sí, va a venir la cosa. Carlos va por la ruta insultando a su hijo por no despertarse, a Laura por malcriar a su hijo, al pintor porque le va a cobrar 1 hora más, y a sí mismo por haber confiado otra vez en Rodrigo. Se acabó. No me importa que diga Laura, ¿Rodrigo se va de casa o me voy yo? En ese momento, Carlos ve por el rabillo del ojo que hay una figura en el asiento de al lado. No se ve con nitidez, pero claramente hay un hombre sentado y está limpiando el tablero del auto con una gamuza. ¿Vos quién sos? Soy Carlos también, pero yo soy el Carlos analítico. ¿Qué quiere decir que vos también sos Carlos? Soy vos, o una parte de vos. Me gustaría que pensemos un poco lo que vas a hacer al llegar a casa.
Pero, ¿y de dónde saliste vos? Siempre estoy con vos. Lo que pasa es que hoy me ves afuera. Debe ser porque Carlos el Furioso tomó el volante. Sí, yo tomé el volante. ¿Por qué esto no vas? Y lo voy a ir a resolver ahora mismo. Ya sabés lo que pasa cuando vos decidís solo. Veamos cuáles son las acciones posibles. Nada de eso, tengo clarísimo lo que voy a hacer, no me importan las consecuencias ni cómo fue en el pasado, no va más. Carlos está asombradísimo, sentado en el centro de su auto, entre un Carlos furioso que conduce y un Carlos analítico que limpia el auto. No entiendo nada, perdón, ¿quiénes son ustedes? ¿Y por qué antes no los veía? Bueno, no nos veías, pero nos escuchabas discutir en tu cabeza. Y como él grita más fuerte, tardabas bastante en escucharme a mí. Y aquí llega, gente, nuestra primera dinámica. Yo les voy a pedir que ustedes, cuando se reúnan en las salas, traten de descubrir qué quiere hacer cada uno de los dos Carlos, cómo lo quiere hacer cada uno y qué es lo que no quiere hacer cada uno. Lo tienen que deducir a partir de toda la información que empezó cuando les dije que sonó el timbre. Y la pregunta es, ¿qué quiere hacer cada Carlos? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Y qué es lo que no quiere hacer? Cuando ustedes vayan a las salas a trabajar en grupo, la idea es que van a ponerse de acuerdo, empiezan por uno de los dos y empiezan a tirar su opinión. Una de las personas del grupo tiene que funcionar como escribano, ¿sí? O sea, una de las personas dice, bueno, yo escribo, y de alguna manera va a registrar. Cuando ustedes regresen a la sala sexta, les voy a pedir que los que son escribanos anoten en la sala de chat, vieron en el chat del costadito, anoten, yo soy el escribano. ¿Sí? Esto me va a aparecer con un nombre. De esa manera nosotros podemos ir abriendo micrófono a algunos que nos cuentan qué es lo que trabajó cada equipo. Si alguien tiene duda, abra micrófono ahora o toque la barra espaciadora, que es una forma de abrir el micrófono, o calle para siempre. Y si no hay dudas, como en este momento hay 45 personas, le voy a pedir, no, la voy a hacer yo entonces, Caro. Voy a armar unas 10 salas, ¿bien? Entonces, espero que lo disfruten, tienen 7 minutos para trabajar con su equipo, organícense rápido y vemos qué pasa. Ahí están volviendo todos. Hola, Majo. Bueno, Cecilia Miglioli, le voy a pedir que abra el micrófono y que nos cuente su... Hola, Pati, se me cortó un poquito. Que abra el micrófono y Sí, te cuente. no. Sí, ¿qué pasa en tu grupo? Ah, ok. Bueno, nosotros empezamos al toque a trabajar y definimos las 3 preguntas. ¿Querés que las lea? Dale. Sí, Bueno. en realidad cada vez que les toque hablar, la idea es hablen, digamos, breve, respondiendo las preguntas. ¿Qué es lo que quiere hacer uno, el otro, lo que no quiere? ¿Y cómo lo quiere hacer? Ok. Vamos, Ceci. El qué quiere hacer cada uno, el furioso, accionar sin pensar, sacarse el aire de encima, quiere tener razón. Y el analítico quiere medir la acción y la consecuencia, reflexionar antes de tomar una decisión. Busca un intermedio, una solución no agresiva. El cómo, el furioso, gritando, sin filtro, unilateral. El analítico quiere llegar a un acuerdo, escuchar su punto de vista y escuchar al otro, quiere negociar. ¿Qué es lo que no quiere hacer cada uno? El furioso no quiere excusas, no quiere que lo limiten y no quiere un desenlace consensuado. El analítico no quiere llegar a un extremo y no quiere ser lo que es el furioso. No se quiere perder la oportunidad de escuchar al otro.
Muy bien, muchas gracias, Ceci. Bien, fíjense lo que pasa en este relato tal como lo hizo ¿sí? O como lo hizo este grupo. ¿Ustedes dirían que realmente pudieron valorar a ambas partes? ¿Ambos son valiosos? Y les cuento un poco lo que han dicho. El furioso se quiere sacar la ira, quiere tener razón, lo quiere hacer gritando, no quiere excusas, no quiere límites. O sea, pareciera que el furioso no sirve para nada. En cambio, el otro es maravilloso. Es el malo de la película. Exactamente, Carmen. En cambio, el otro quiere medir, busca intermediar, negociar, no llegar a los extremos. Me parece que estos observadores no han sido realmente equitativos. Nosotros vamos a pensar que en este caso Carlos tiene un furioso que también va a tener talentos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con otro equipo. Steffi, ¿tiene algo diferente para contarnos? Abra micrófono y cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Nosotros estuvimos hablando del furioso. ¿Qué quiere hacer? Quiere pelear. Le agregamos que quiere discutir con el pintor. ¿Cómo lo quiere hacer el furioso? Ajá. Peleando, quiere actuar sin pensar. ¿Qué no quiere? Dialogar, pensar otras opciones y reflexionar. En cuanto al analítico, ¿cómo lo quiere hacer? Quiere escuchar los argumentos de todos, empezando con Rodrigo, negociar con el pintor. ¿Cómo lo quiere hacer? Reflexionando, analizando, escuchar qué hay detrás para ver si lo que piensa tiene razón o no. Escuchar a todos. ¿Qué no quiere? Confrontar. Muy bien. Nuevamente escuchamos una versión bastante sesgada, ¿sí? Pareciera que este analítico es maravilloso, y yo les cuento que quizás el analítico, como decía hace un ratito Andy, quizás ni siquiera va y no actúa, ¿no? El analítico se puede quedar pensando 3 años. ¿Alguien, alguno de nuestros escribanos, tiene una versión diferente? ¿Alguien pudo resarcir, hacerle una especie de fortalezas y debilidades al furioso, donde el furioso valga la pena? Carmen, Ailín, Majo. Hola, Pati. Dale, vamos, Majo. Romina, de Escribanía Romina, Palma. perdón. Como Majo justo saludó, me confundí. Hola, Romina, perdón. Bueno, acá nosotros coincidimos en estas dos miradas de Carlos, ¿no? El furioso y el analítico. Pero tuvo una particularidad. En un momento planteamos en el Carlos furioso el que tome una decisión. Yo planteé como que Carlos iba a tomar una decisión, que ese enojo lo iba a impulsar a tomar una decisión. Pero sin embargo lo consensuamos en el equipo y nos quedamos con las otras características, ¿no? Con que quería matar al hijo porque se había quedado dormido, con descargarse, sacarse la bronca. Entonces es como que rápidamente volvimos a mirar solamente esta parte, digamos, más negativa, si queremos. Por otro lado, polarizar. ¿Cómo, Jackie? Que a polarizarlo. Sí, nos polariza. Total. El Carlos analítico buscaba una solución, escuchar, calmar al otro. ¿Cómo lo quería hacer? El furioso solamente poniendo, digamos, en la mesa su necesidad de descargarse, ¿sí? Bien. Buenísimo, Romy. Majo, vos querías abrir micrófono. Con calma, con una cierta paz. Poné barra espaciadora entonces y abrí micrófono. Ahí está. Dale, Majo. ¿Qué tal? Ahí va. Bueno, nosotras en el equipo, o sea, pusimos muy parecido a todos los que ya plantearon, así que por ahí no tiene mucho sentido que lo vuelva a decir, pero hicimos como 2 acotaciones distintas. Una es pensar en esto, que no se trata ni de... ¿Me estabas escuchando? Que no se trataba ni de Carlos Furioso, ni de Carlos Analítico, sino de que esto era un péndulo, como vos decías al principio, esta característica de la reversibilidad, donde seguramente en algún punto esto empieza como a fluir entre un lado y el otro, y la idea es que se fundan en los dos y que a partir de ahí pueda como accionar. Y después, otra de las cosas que dijimos también es poner en cuestión
si realmente Rodrigo se quedó dormido, ¿no? Porque él tiene toda una suposición de que el hijo se quedó dormido, pero nada le hace, o sea, él puede pensar en función de experiencias anteriores, pero a lo mejor el chico está accidentado, se quedó dormido en otro lado, o el pintor está tocando el timbre en otra casa, en fin, pueden pasar un montón de cuestiones que el padre supone que el hijo está durmiendo cuando en realidad todavía está en cuestiones eso, y él ya se está anticipando y está fantaseando, imaginando un montón de cuestiones que todavía está o sea, no sabemos. Esas dos cositas más pensamos en el equipo. Majo. La verdad que está bueno tomar esto para ver cómo a veces uno se compra el cuento que nos trae el coaching, ¿sí? Sabemos que a todos nos pasa. Fíjense que en nuestra cultura está mucho más valorado el analítico que el furioso, pero pensemos un poquito juntos, porque la clave de la reversibilidad es ver que Carlos no tiene que elegir entre los dos, tiene que actuar con ambos en forma integrada, ¿sí? Pero no está pudiendo actuar con ambos en forma integrada. Decir qué cosas talentosas es simple, ya lo han hecho ustedes, pero pensemos un poco juntos los talentos. Ustedes saben que una persona que piensa mucho puede llegar a conclusiones, pero son las emociones las que llevan a la acción, ¿sí? El analítico no está teniendo emociones y probablemente no accione, o cuando accione va a ser de una manera tan automática o tan fría que quizás no va a ser la correcta. Por otro lado, acá hay que tomar también una decisión, y no sabemos qué tipo de decisión y cuánta información va a necesitar juntar el analítico. Piensen una cosa conmigo. Todo esto, ¿se acuerdan que empezó cuando pasaba a Carlos por el dormitorio y se dio cuenta que sonaba su celular? Él no tenía el celular encima, ¿sí? Y el pintor le dice que a él lo está llamando hace 10 minutos, pero él no se enojó consigo mismo por haber descargado, haber delegado en su hijo el tema del pintor. Dice, ¿hiciste un buen acuerdo? ¿Hubo un pedido, una oferta, hubo una promesa correcta? ¿Hubo un buen trabajo ahí? O quizás no. Quizás simplemente le dijo, el sábado llega el pintor, te despertás y le abrís. Y ese es un setup, es una trampa para luego volver a enojarse como muchas veces. Yo les voy a contar una cosa que ustedes se imaginan. El cuento sigue y tiene una segunda mitad. La segunda mitad tiene otra partecita y luego van a volver a trabajar juntos, ¿sí? En la segunda mitad Rodrigo es el héroe y el villano es Carlos. En realidad, para pensar en la reversibilidad, lo que nosotros vamos a pensar, Carmen, es que nosotros intentamos integrar las partes internas de una persona. Por ahora tenemos dos partes opuestas, ¿sí? El impulsivo, furioso, y el analítico, reflexivo, y ahora vamos a ver qué es lo que viene. Comparto pantalla y les sigo contando el cuento. Avísenme si están viendo el PPT, dedos arriba. Bien, muchas gracias. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, resulta que Carlos les dice, váyanse los dos al asiento de atrás que manejo yo. Quiero escuchar lo que piensa, lo que cree cada uno. Esta parte es muy importante, gente. La clave del trabajo reversible es que la persona se hace cargo del volante y las partes son partes. Carlos furioso le empieza a hablar primero. Gesticula con brazos y con cara, ocupando todo el espacio del auto. Habla a los gritos como si estuvieran todos muy lejos, y así le empieza a contar a Carlos todo el plan para sacar a Rodrigo de la casa hoy mismo. En cambio, Carlos analítico está sentado derechito y hace un detalle de todos los sucesos pasados y posibles. Cada tanto se queda en silencio cuando Carlos furioso lo interrumpe porque no está de acuerdo. Carlos dice, quiero escuchar las opiniones de los dos. Hasta que no escuche a los dos, no voy a decir qué hacer. Y en ese momento, Carlos III dice, es que no hay que hacer nada. Carlos le dice,
¿quién sos vos? Espera, ¿cuántos de ustedes hay? Y Carlos Relax le contesta, ¿cuántos de nosotros hay, querrás decir? Yo soy Carlos Relax. Soy el opuesto de estos dos que viven para actuar. No, pero si yo te tengo que escuchar a vos también, no voy a poder entrar nunca a la casa. Es que si no nos escuchás a todos, vas a entrar en la casa con una parte de vos. Una parte de tus valores, una parte de tus creencias, una persona recortada. Ya pasó alguna vez, Carlos, que entraste sin escucharlos a todos, ¿te acordás? Tus acciones tienen consecuencias, tienen impacto en los vínculos. Carlos furioso le dice, a Relax no lo escuches, él es como Laura, que permite que pasen las cosas. Es más, este es un vago como Rodrigo. Carlos Relax le dice, casi nunca me escuchás, Carlos. Por eso me ves en Laura como permisiva o en Rodrigo como vago. Me encontrás proyectado en todos los demás. Y acá viene, gente, el desafío número 2. Vamos a hacer una dinámica que tiene que ver con los argumentos del hacer y los argumentos del no hacer. ¿Cómo sería esto? Yo quiero que ustedes ya descubrieron cuáles eran los argumentos de actuar. Y ahora la idea es que puedan descubrir cuáles son los argumentos de no actuar. Entonces pensemos cómo es. Por un lado, hacia afuera hay un hacer o decir cuándo. Hay que decir o hacer ahora, o hay que hacerlo hoy, o en algún momento. ¿Sí? Cuando pensamos en los argumentos de no hacer, se refiere a tratar de decidir qué exactamente hacer y cuándo hacerlo. Y también a quién. Hay que hablar con el pintor, hay que hablar con Rodrigo, hay que hablar con Laura. Y obviamente ya se imaginan que es el cómo hacer. Y hacia adentro, si se conectara Carlos con su parte de adentro, podría conectarse con qué es lo que deseo realmente, qué necesito, cuál es el sentido de lo que está sucediendo. Entonces le pido, sáquenle foto a esta diapo, que es con la que van a trabajar cuando vayan a los grupos, y la idea es que ustedes puedan decidir qué pasa con el no hacer, o con el no apurarse a hacer. Porque Carlos está yendo hacia su casa, y ya sea en forma meditada o impulsiva, va a empezar a actuar. Y sin embargo, el Carlos Relax le dice, espera, capaz que no hay que hacer. No hacer no quiere decir no hacer no. No hacer quiere decir definir exactamente antes de hacer un montón de cosas. Entonces yo les tengo que actuar, con quién hay que actuar, cómo hay que actuar, y qué pasa cuando Carlos se mete hacia adentro y se pregunta, ¿esto que es la primera vez que me pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que deseo y lo que necesito? Como dos cosas diferentes. Les cuento de paso la diferencia entre necesidades y deseos, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos algo, es como un hueco, como un faltante. Necesito algo que me tiene que venir a llenar. Por ejemplo, tengo hambre y como. Un deseo no es un faltante. Un deseo es un algo más que uno quiere. Y una de las magias de la diferencia entre el deseo y la necesidad es que los deseos son unívocos. Yo quiero eso, ¿sí? Las necesidades admiten reemplazos. Por ejemplo, si yo les digo, me gustaría un chocolate, ustedes se dan cuenta que eso es un deseo. Porque en realidad, ¿qué necesito? Y quizá necesito glucosa, o quizá necesito alimento, o quizá necesito confortarme de alguna manera. Si yo digo, quiero chocolate, es un deseo. Si yo digo, necesito, puedo obtener glucosa o confort de muchas maneras. Entonces, la consigna ahora es la siguiente. Vamos a armar nuevamente salas. La invitación es que se vayan a las salas. Nuevamente ponen a alguien que va a ser el escribano, que toma nota de la producción grupal. Y la pregunta es, si ustedes lo meten a Carlos hacia adentro, y desde adentro, desde el observador interno, incorporando a su nervioso y a su relax, cuando él se mete hacia adentro, ¿qué es lo que él necesita? Y desde ahí, ¿cómo le convendría actuar? ¿Cuándo y con quién?
¿Se entendió? Cambiamos completamente la mirada de Carlos. Empezamos a pensar desde el no actuar. Él no llega a Capital en 15 minutos y entra ladrando. Otra cosa. El tiempo se detiene, nos ponemos en pausa, Carlos se mete hacia adentro y ¿qué descubre? ¿Estamos listos para ir a las salas? Vamos. Ahí está valiendo. Muy bien, vamos volviendo. Nuevamente voy a ir convocando a los escribanos en un ratito para que nos vayan contando qué es lo que pasó. Vamos a intentar que hablen alguna otra persona que todavía no haya hablado. Así que Ailín, si querés contarnos, no sé si ya has vuelto, o Palma. Sí, ¿se me escucha bien? Muy bien. Ah, bueno. Adelante. Bueno, ¿y qué han encontrado? En la primera parte del hacia afuera, ¿cuáles son los argumentos de no hacer? El primero sería el de hacer o decir. El primero, pedirle disculpas a Laura. Por otro lado, indagar con Rodrigo qué es lo que pasó. Y con el pintor, volver a coordinar acciones. Y hacia adentro. Una preguntita, ¿por qué le pedirían disculpas a Laura? Porque él le dijo que ella era el que lo malcriaba a Rodrigo. Ajá, y eso es un juicio. Bien. Sí. Muy bien. Y hacia adentro, ¿qué desea realmente? Primero, hasta ahora es saber qué es lo que pasó, cuál es el hecho concreto de la situación, que necesita escucharse al mismo, que él es todos los Carlos, y no solamente actuar. Bien. ¿Y cuál es el sentido de esto? Es el que él se pueda hacer responsable de la situación y no hacerlo, echar todo hacia afuera. Nosotros, sí, en el grupo habíamos visto con esto del pedido efectivo, que cuando el pintor llama, dice, te dije que iba a venir a la mañana, pero no hablaron en ningún momento de horarios. Entonces, eso mismo que decías, de echar todo hacia afuera, en vez de decir, bueno, hacia adentro, que es lo que pasó. Estupendo. Muy bien. Fíjate, Ailín está hablando, ¿no? Porque yo no estoy viendo quién habla. Sí. Fíjate que cambió completamente los argumentos de la conversación anterior, ¿sí? Lo que ustedes decían, ¿no? Como que este furioso fuera negativo, el reflexivo era maravilloso, y de pronto cambió completamente la conversación. Bien, muy bien, muchas gracias, Ailín. ¿Y quién más quiere contarnos algo diferente? ¿Qué pasó cuando se metieron al no hacer? Hay una mano de Silvina Pazman. Ah, dale, vamos, Silvina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, es un poco, hicimos como una síntesis sobre el deseo de pintar y la necesidad de resolver la situación. Esta integración de estos tres aspectos de él, el analítico, el furioso y el relax, y este impas que le permite escucharse y sacar de cada uno de esos tres lo que él necesita, cómo necesita estar él para resolver esta situación, para lograr su deseo, que es la pintar, ¿no? Que era pintar. Y quizá en esto de no hacer, que le da preponderancia a su aspecto de relax,
esto de por ahí dejar para otro momento la conversación con su hijo o con su mujer, y bueno, y ver también y preguntarse cómo fue hecho su pedido, qué concordó con su hijo, qué escuchó su hijo a su pedido, para ver si realmente existe el reclamo o no, y eso, ¿no? Esa parte no la sabemos, eso es información que no tenemos. Bien, pero muy bien. Pero nuevamente, Silvina, muy interesante, fíjate, que de pronto cambiaron del argumento anterior, ¿sí? Parecía que en el argumento anterior estaban todos de acuerdo en que había que actuar en forma analítica, y de pronto habíamos omitido todo esto. Bueno, en el argumento anterior nosotros no hablamos, pero esto lo habíamos comentado, que no sabíamos cómo había preguntado él, qué había pedido a su hijo, y esto lo comentamos. Ah, bien. Lo comentamos. Lo que pasa que, bueno, no tuvimos la oportunidad de participar antes para agregarlo. Buenísimo, bueno, muy de bien. De todos modos, sí fuimos medio polarizados. Sí, es normal, está armado como para polarizarse. Fíjate que yo al final les planteo que hay otra posibilidad. Muchas gracias, Silvina. Otro equipo, van a ver que acá tienen respuestas muy distintas unos grupos de otros. Otro equipo que quiera contarnos qué es lo que encontraron. Pati, nosotros... Dale, vamos, yo soy Débora, sí. Estaba con Romina. Nosotros lo que hablamos es, bueno, tener una conversación con su hijo, pero llevando una conversación constructiva, pudiendo delinear la conversación para que tenga un resultado, y que haya un equilibrio entre el Carlos furioso, el analítico y el relax, donde se lleve a una conversación genuina, y donde se puedan reconstruir esta relación y no que sea disruptiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Fíjate que entre las cosas que nos cuenta Carlos en los pocos diálogos que tenemos, él no se imagina en ningún momento ese espacio de pausa, ¿sí? O sea, o él se va, o yo me voy, a este pendejo lo voy a matar, ¿sí? O sea, la actitud es siempre la de accionar, no hay este espacio de indagarse, qué está pasando, por qué me pasa ahí. Débora, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar qué fue lo que encontraron? Si encontraron algo diferente. ¿Puedo hablar, Pati? Vamos, Cecilia. Nosotros, más que nada, voy a hablar sobre el qué necesita, y hablamos de escuchar a todos los Carlos, observar qué le aporta a cada uno de ellos para poder avanzar con una acción posibilitante, pero ante la conexión con la realidad, ¿no? Y no dándose lugar con todas sus conversaciones y todos sus juicios y las expectativas, sino conectar más con las afirmaciones de lo que realmente sucedió. Tal cual. Esto me viene muy bien, Ceci, lo que estás diciendo, porque ¿te acordás cuando yo decía lo de los 5 postulados? Nosotros decimos la realidad es una sola, ¿sí? La realidad es que el pintor hace 15 minutos que está tocando timbre, hace 10 minutos que te está llamando, esa es la realidad. Ahora, ¿qué interpretación le da él? Y él le da una interpretación dual. No puedo apoyarme en vos, otra vez me fallaste, si no lo hago yo no lo hace nadie. Toda su interpretación justifica al furioso. ¿Está bien? Donde el analítico aparece como diciendo, pará, pensemos qué opciones hay, y nada más. Y fíjate que aún así, pensemos qué opciones hay para actuar, ¿no? Hasta que ustedes se metieron en el no actuar, y fíjate la cantidad de cosas que aparecen. Muy bueno, Ceci, muchas gracias. Los fenómenos son la realidad, exactamente. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera contarnos? Damaso. Vamos, Damaso. Bueno, en el hacer decir, ahora, sí, pero con los 3 solo para informarse. Ese es el hacia afuera. Y el hacia adentro, ¿qué deseo? Escucharme a mí mismo, a todos los Carlos. ¿Qué necesito? Bien. Que esto no vuelva a ocurrir. Necesito poder confiar en mi hijo. ¿Cuál es el sentido de lo que está sucediendo? Que Carlos pueda integrarse. Buenísimo. Voy a tomar una frase que dijiste que me parece súper poderosa, Damaso, que es, necesito poder confiar en mi hijo. Si él pudiera conectarse con esa necesidad,
sin hacerle la cruz de que no se puede confiar en él, ¿sí? Sin ese juicio limitante. Si él se conectara con esa necesidad, podríamos decir, bueno, si yo necesito poder confiar en mi hijo, ¿cómo tendría que actuar para poder lograrlo? ¿Sí? ¿Cómo tendría que manejarme para poder lograr confiar en mi hijo? Entonces eso nos abre un montón de comportamientos completamente diferentes y emociones diferentes. ¿Sí? Muy bueno, muchas gracias, Damaso. Bien, uno más, tenemos uno más que quiera contarnos. Pato, vamos, ¿querés contarnos? Sí, algo para agregar sobre lo que acabas de decir. Cuéntenos. Nosotros nos pusimos a hablar sobre el deseo de él, que el deseo de él seguramente era que el hijo no se hubiera, bueno, no sé, que se hubiera equivocado de casa, que hubiera estado esperando, que se hubiera estado bañando, no hubiera escuchado. El deseo de él es que el hijo hubiera respondido. Pero llegamos como conclusión que a nosotros, como grupo, nos pasó lo de Carlos. Es decir, necesitamos el relax para decir, a ver, esperemos a ver bien cuáles son los hechos que no sabemos, y llegamos a la conclusión que a nosotros como equipo nos estaba pasando esto, de la necesidad de ver tranquilas, a ver qué más había como hecho, como afirmación. Tal cual. Muy bueno, muy bueno. Es verdad que a ustedes les pasó algo parecido y es normal que nos pase, ¿sí? Porque no es el camino habitual. Yo quiero retomar algo entre lo que vos estás diciendo, Pato, y lo que dijo recién Damaso. Fíjense, si el deseo de él es que Rodrigo haga lo que yo le dije, o que Laura lo trate a mi hijo como lo trato yo, ese sería el deseo, ¿sí? El deseo es que como yo tengo razón, quiero que los demás se conduzcan exactamente igual. Y en realidad, si ustedes lo ven, la necesidad podría ser, necesito poder confiar en que entre Laura y yo somos padres juntos y no somos idénticos, y tenemos que integrarnos también como padres, o también necesito, como decía Damaso, poder confiar en mi hijo. La verdad que está muy, muy bueno. Bien, gente, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a pensar un pequeño plus más que tiene que ver con esto. Fíjense que si hay un momento del cuento en el cual Relax le dice que a él nunca lo escucha, ¿sí? Que Carlos nunca lo escucha a Relax. Y por eso lo ve reflejado, lo ve proyectado en otras personas, ¿sí? Podríamos pensar que este Carlos, que es un Carlos ficticio obviamente, ¿no? O es un Carlos estereotipado, este Carlos tiene un lado muy fuego y cada tanto le sale un lado aire. Y estos dos aspectos más o menos los conoce, ¿sí? Él intenta vivir en el aire, con ese aire analítico, y cada tanto se le destapa la olla y se mete en ese lado más fuego. Ahora, podemos también pensar cuál es el aspecto menos conocido para Carlos, que es este aspecto de meterse para adentro, pensar en el no hacer, conectarse con su necesidad, encontrarle sentido a lo que está pasando. Y probablemente, cuando se conecta con eso, se va a dar cuenta de que no conoce ese aspecto y que está proyectado en otras personas. Es esa actitud aparentemente increíblemente permisiva que le ve a Laura, o ese vago que lo ve a Rodrigo. ¿Se ve? Nuestros aspectos no conocidos los proyectamos en los demás, y los vemos con juicio negativo. Cuando lo ve en sí, quizá ve que es no hacer, pero cuando lo ve en el otro, ve algo demasiado blando. Porque este Carlos que estábamos imaginando está muy identificado con ser duro, con que hay que ir y hacer. Y esa es otra manera de poder mirar este cuento. Les voy a compartir nuevamente en la pantalla y les voy a contar qué es lo que dijeron otros participantes al escuchar este cuento. Díganme si pueden ver el PowerPoint, deditos. Muy bien, muchas gracias. Una persona me dijo, yo tomé 3 relatos, ¿sí? De participantes como para que ustedes puedan mirar. Una persona me dijo, es un lindo ejemplo, me ha pasado siendo el pintor. Es más, en la realidad yo no llamé a Carlos,
sabía que Rodrigo iba a estar solo y no le interesaba abrirme. Me fui y llamé a Carlos, en realidad llamé a Laura más tarde, cobré la visita junto con la siguiente vez que fui, convocado por Laura. O sea que un participante me dijo que le pasó algo parecido, no era pintor, pero sí le pasó que dijo, bueno, evidentemente con Carlos no se puede tratar, entonces voy a tratar con Laura. ¿Sí? Fíjense, otra persona dice, aparecen los personajes que tenemos adentro. Es necesario parar y meterse en cada uno para poder responder tus preguntas. A este participante le pasaba que responder las preguntas le resultaba muy difícil. Imagínense la cantidad de empatía que hace falta para poder meterse dentro de cada uno de los personajes. Y esta es una manera también de aprender con este cuento. Otra persona me dijo, a mí me remite a la necesidad de coordinar acciones y no descargar todo en una sola persona. Me dice, porque si de pronto yo le digo a Luis, saca la basura, y me dice, ¿y por qué no le decís a los chicos? Entonces, en mi familia aprendimos a generar acuerdos. Por ejemplo, si tengo un webinar, necesito silencio. Pero si tengo una charla con un amigo, no pasa nada si pasás detrás de cámara. Entonces, fíjense que esta persona, este participante, me está hablando de coordinar acciones, me está hablando de generar acuerdos. Cuando generamos acuerdos con chicos de distintas edades, tenemos que decir que ellos también tienen que poder hacer pedidos, y hacemos propuestas, y hacemos promesas, y ustedes saben que para lograr un acuerdo tenemos que entrar primero por ahí, ¿sí? Hacemos un pedido, hacemos una propuesta de cómo llevarlo a cabo y lo probamos. Los acuerdos además necesitan siempre ponerse en marcha y probarse. Aquí yo les voy a dejar datos de contacto. Pueden usar sus fotos. Es fácil porque dice Patti Wilensky por todos lados, ¿sí? Es en el Instagram, en el mail con Gmail y también en la página. Les cuento que estamos pensando en armar un curso de coaching reversible de 3 meses, que sería como un posgrado, ¿sí? Para los que ya son coaches. Es una especialización en otro tipo de coaching, en que aprenderíamos la reversibilidad y que tiene 12 clases. ¿Sí? Así que en algún momento, los que tienen interés, después vamos a ver si lo podemos hacer a través de la página de ICP o cómo lo hacemos, pero de esta manera puedo quedar en contacto, y este es nuestro cuento que vimos hoy. Acuérdense que la persona tiene que ir siempre al volante y sus partes no tienen que tomar el volante. ¿Sí? Las partes tienen que ir sentadas a nuestro lado para poder acompañarnos. Voy a dejar de compartir y quedo atenta si hay preguntas, inquietudes, y si alguien tiene ganas de levantar la mano o abrir micrófono y preguntar un poquito más. Nos quedan exactamente 9 minutos para poder cortar según lo pactado. Escuchamos. Esta es la parte que hacen preguntas, gente. Si no hay preguntas, no, sí, bueno, el que abra micrófono. Pato tiene una pregunta, vamos. Hola, ¿puedo hablar entonces? Sí, vamos, Carmen. Sí, yo quería preguntarte, porque vos Dale. hablaste de que la realidad es una sola. ¿Te referías a que los hechos son unos? Porque como siempre hablamos de que cada uno interpreta y cada uno ve y oye y todo lo que oye, ve lo que ve, eso me hizo un poco de ruido. Y el otro tema... Es así, Carmen, mira. En un momento hay una realidad de que vos te estás moviendo, ¿sí? Ves que te movés, Sí. te movés de acá para allá, entonces esa es la realidad. Yo luego la interpreto y ahí es realidad, ¿sí? Ah, ok. Cuando uno interpreta y cuando es cuando entra la, ¿sí? Quizás una persona más activa hubiera justificado al Carlos furioso y hubiera dicho que el otro no actúa. Había otra pregunta igual, Carmen, adelante. Sí, el otro tema es que hablaste mucho de cuál era el deseo, y que lo que vos necesitas es un faltante que tenés, mientras que en el deseo querés algo más. Y me pareció muy profundo, y es lo que más rescato del tema de hacer las cosas reversibles. El tema de poder conectar con el deseo, porque cuando estás muy orientado a la acción no te permitís a lo mejor
o por lo menos a veces me pasa a mí, que no me permito conectar con realmente qué deseo. Así que muchas gracias, Pati. Buenísimo, buenísimo. Fíjate de esto que me estás diciendo, Carmen, digamos, necesidad y deseo es una de las tantas polaridades con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Hoy hemos trabajado con varias, si ustedes lo miran, hemos visto lo que es el impulso y la reflexión, o el hacer y el no hacer, el hacer fuera y el no hacer que va hacia adentro, y necesidad y deseo es una de las tantas. Para nosotros igual está bueno pensar siempre, Carmen, que vamos a intentar rescatar las dos, ¿sí? O sea, me conecto con mis necesidades, pero también me conecto con mis deseos. Si las personas no tienen deseos, ¿se acuerdan cuando Echeverría nos dice que cuando yo veo como posible lo posible, tengo ambición? Bueno, los deseos nos conectan con ese estado de ánimo que es la ambición. Si yo solamente cubro mis necesidades, me quedo en el nivel de la paz. ¿Había una pregunta por ahí, algo más? Sí, adelante. ¿Alguien más había? Marina. Sí, dale, Marina. La pregunta clave sería, ¿vos qué necesitas ahora o vos qué querés ahora? Hablo en una sesión de coaching. ¿Se me cortó la pregunta? Mari, ¿la terminaste de formular? No sé si me escuchás ahora, Pati. A ver ahora, sí. La pregunta clave sería, en una sesión de coaching, ¿vos qué necesitas o vos qué querés? ¿Cuál de las dos? Bien, y ahí te diría las dos. Mirá, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir un chiquitín. Oh, no tenemos pizarra. Bien, no tenemos pizarra. Imagínense que una necesidad la podríamos dibujar como un Pac-Man. ¿Se imaginan un Pac-Man? Es un círculo al cual le falta un pedazo, ¿sí? Una necesidad siempre implica un faltante, hay un hueco, hay algo que yo necesito. Si ustedes lo pueden vincular con la pirámide de necesidades de Maslow, lo pueden enganchar, ¿sí? Lo que a mí me motiva es cubrir una necesidad. Si yo dibujara un deseo, tendría que hacer un simbolito de un círculo con un extra que va hacia arriba, ¿sí? Como que voy hacia algo más. Entonces, a tu pregunta, Marina, ¿qué le pregunto a mi coaching? Primero le explico la diferencia entre necesidad y deseo. Yo siempre doy el ejemplo del chocolate porque es muy claro. Vos le decís, si yo te digo, quiero chocolate, ¿es necesidad o deseo? Inmediatamente te dicen deseo. Entonces le digo, ¿y entonces qué necesito? Y la gente te dice, necesito azúcar o necesito satisfacerme o gratificarme. Entonces, explicando a tu coachee cuál es la diferencia entre necesidad y deseo, después podés decirle, bueno, y en esta situación, ¿vos qué deseas? Generalmente el deseo a lo que uno quiere desde la conciencia. Y cuando la llevas a la persona, la necesidad, muchas veces lo conectás con sus emociones. Necesito calma, necesito paz, necesito tiempo, ¿sí? Las personas cuando se conectan muchas veces ahí se pueden como desacelerar. Pero me parece que es muy, muy importante primero explicar la distinción entre necesidad y deseo. Clarísimo, gracias, Pati. Fíjense que, gracias a vos, Mari, fíjense que cuando ustedes decían, ¿no? Que Carlos desea que Laura actúe como él y desea que Rodrigo haga lo que él le diga. Ahí lo tienen clarísimo, ¿sí? El deseo muchas veces tiene que ver con que el mundo funcione como yo pienso, pero no siempre sucede. Había una pregunta de alguien más, adelante. En realidad era un comentario. ¿Alguien más estaba abriendo micrófono? ¿Me escuchan? Sí, te están abriendo Silvina. Gracias. En realidad era como un comentario que me viene de escuchar esto, y desde el relato, esto de que para llegar al deseo me valgo de cubrir mis necesidades para lograrlo, ¿no? Como que necesito para lograr mi deseo. Y esto viene necesito estar tranquila, necesito tener confianza, necesito pensar o reflexionar, o meditar los pros y los contras, como necesidades previas quizá al logro del deseo. Creo que no es tan así, sí, a ver, voy a darte una opinión, ¿sí?
Me parece que cuando una persona se conecta con un deseo, como nosotros decimos un estado deseado, la persona puede trazar todos los pasos para ir desde su estado presente hacia su estado deseado, ¿sí? Entonces, y está bueno tener deseos. Si no tenemos deseos, no tenemos ambiciones, no queremos mejorar, no estaríamos en el Afilando Coaching porque ya está, ya hice el curso, ¿sí? O sea, conectarse con los deseos es súper valioso. Ahora, si solo me conecto con mis deseos, estoy como hacia afuera y hacia el logro, y quizá no estoy conectado con lo que necesito. Porque uno podría decir, ¿para qué deseo esto? Pero en el caso de nuestro cuento, probablemente Carlos desea que su hijo le haga caso. ¿Está bien? Pero te das cuenta que como deseo, es un deseo como demasiado simple, y de alguna manera requiere que él tenga razón. Entonces, conectarse también con las necesidades. Yo no creo que uno se tiene que conectar con las necesidades para ir hacia los deseos. No Son digo, como dos fuentes. sea siempre así en esa línea, ¿no? Sino que mientras decías me valgo de algunos recursos, o sea, necesito algunos recursos propios para lograr alguno de mis deseos. No digo que sea universal y que sea así, que me vino esta reflexión. Gracias. Está muy bien. Si te parece, podemos plantearnos para entre nosotros, ir hacia los deseos es buscar en una fuente de fuego, ¿sí? Nos conecta con la chispa. Y conectarse con las necesidades nos conecta más hacia adentro con nuestro agua. Y yo les propongo, tómenlo como dos fuentes en las cuales tengo que buscar información. Una me lleva más hacia lo frontal, ¿sí? Hacia la parte frontal, y las necesidades me van a llevar más hacia el basal, hacia lo que tiene que ver con mi supervivencia, mis necesidades materiales y emocionales. O sea que desde ese lugar podemos pensarlo como dos fuentes en las cuales yo tengo que buscar información, diferentes. Buenísimo. Bueno, gente, son en este momento las 20:30. Vamos a intentar ir cerrando. Quería hacer un comentario, Pati, de esto que estás hablando. Dale. Vamos. Primero gracias, pero llevando esto a la parte interna, ¿no? Lo que estaba pensando en esto de Carlos es cuando un coachí viene con todo ese enojo y toda esa forma de encarar lo mal que le está yendo en su sistema en el cual está viviendo, ¿no? Y me lleva a pensar en esa persona que cuando la llevamos a la necesidad, es una necesidad interna, tiene, de que sepan qué le pasa. ¿Cuál es realmente lo que necesita para poder estar en ese grupo? Ese Carlos, como vos bien dijiste, ¿qué acciones coordinó? Pero ya voy a acciones de pedidos. ¿Qué pedidos le hizo a su hijo? ¿Qué pedidos le hizo a su esposa? ¿Qué ofertó? Y esto lo tiene interno, no lo saca, y esto es el enojo que muestra cuando llega a la conversión de coaching. Y yo lo relacioné a víctima. ¿Cuánto Carlos es víctima en este momento? Y debería, con esa inflexión, con esa reflexión interna, pasar a ser protagonista, dándose cuenta de las reflexiones. Eso también puede ser un razonamiento que aporte. Brillante. Fíjate, Betty, qué interesante, en este caso estamos como enganchados con el relato porque yo elegí este cuento de Carlos, ¿sí? Pero yo lo que quisiera que miren es cómo estuvimos aprendiendo hoy reversibilidad a través de un relato. Casi ni se notó que estábamos aprendiendo conceptos. Tal cual. ¿Sí? El relato es entonces la del aire. Está bueno ver esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos... Eso, tal cual. Y fíjate que de alguna manera van quedando esos conceptos ahí flotando, ¿sí? Debajo del iceberg. Es una forma de enseñar que en este momento en que genera mucha participación, genera emoción, ¿sí? No podemos decir, esta hora y media se me hicieron 10 horas, ¿sí? Se me pasa volando. Porque estamos enganchados. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Betina, como siempre es mi tercera Afilando, y cada vez que me invitás, se me aparece la oportunidad de poder inventar algo nuevo para ustedes. Me encanta la cantidad de gente que hay,
nada, y los aportes y la forma de pensar y las ganas de participar, es un placer total. Así que bueno, esperaré con ansias que el próximo no sea en cuarentena. Pati, en nombre del equipo de Afilando, realmente te agradezco un montón. Como bien lo dijo Mirna, ya sos parte de la casa Afilando. Hablo casa porque tenemos los rinconcitos en Belgrano hasta ahora, pero ahora nos abrimos a las redes. Y realmente para nosotros es un placer, y además destaco tu humildad en tu entrega y en cómo nos mostraste mientras estuvimos viendo lo que ibas a dar, el compromiso de dar algo diferente. El compromiso de dar algo diferente para un coach que sabés que la mayoría usamos tus juegos, usamos tus cuentos en nuestras conversaciones de coaching. Así que para mí es un placer, y para el grupo Afilando más. Cerraste tu micrófono, Bettina. Están congelando mis propios compañeros. Estoy con la barra tratando de que me dejen hablar, pero bueno, después lo hablaré con ellos. Bueno, a toda la gente que nos ha acompañado, la verdad que sentí por momentos, por las caras conocidas, que estábamos en Belgrano con todo el amor. Faltó la torta, chicos. En el próximo Afilando... No te vas a salvar. Bettina, no te vas a salvar. Ya no, si no me quiero salvar, yo quisiera salir de la cuarentena. Hacer delivery de porciones. Exacto, no, pero lo que quiero decir es que vamos a pedir, Caro, vamos a pedir para la próxima que podamos anotar cuando se inscriben la fecha de cumpleaños. Bueno. Porque vamos a empezar a traer nuestro estilo a esta plataforma, de por lo menos festejarnos entre nosotros, porque la mayoría de nosotros hemos cumplido años virtualmente últimamente. Entonces, sería como una manera de integrarnos, ¿no?, en esta familia de Afilando y poder participar. Así Betty, no te hagas la tonta, porque el lunes es mi cumpleaños, así que vas a tener que mandarme la torta, y para el próximo vas a tener que hacer otra, ¿viste? Para todos los que cumplimos. Así será, señora Cócaro. Y la verdad, chicos, gracias por hacer de este espacio lo que seguimos siendo, 4 años, y seguimos, y nos siguen siguiendo, y las propuestas y la grandeza de los oradores hacen que nosotros podamos seguir intentando juntarnos en esta plataforma ahora. Así que 1000 gracias a todos. 1000 gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Besos, hasta el próximo Afilando. Bye.